efectivamente este año se abrió mucho las puertas de trabajar con la parte de televisión, la parte Mira. de eventos, con la parte de FM de Uruguay. Es más, yo en este momento estoy haciendo programas en vivo. Cuando puedo estoy desde el estudio de una de las FM más importantes que tiene Uruguay acá, que es la primera del interior del país que cumplió 40 años, el Norte FM. Bueno, fortalecer mucho, por eso te digo, no solamente en todo lo que es eventos, sino también en la comunicación, algo muy, muy importante, porque tengamos en cuenta que se habla de hace mucho tiempo de lo que es el puente y todo lo que tiene que ver con este sueño, por así decirlo, de muchos, pero creo que tenemos que ocupar lo que hoy tenemos, no pensar tanto en el futuro y hacer planificaciones de un puente cuando tenemos esto hoy. Yo soy muy de creer en el hoy, y esto es lo que tenemos hoy, poder tener esta integración de comunicación, juntarnos con periodistas de ahí de Uruguay, de Brasil, y bueno, también estar hermanados en esto que nos apasiona tanto, que es la comunicación, ¿no? Así que lo estamos haciendo muy contentos realmente, porque bueno, hay logros importantes en lo que tiene que ver con esto de acercarnos y no estar tan pendientes del puente. Yo he visto gente que te dice, ¿y para cuándo el puente? Es como que ahí se maneja un poco de ansiedad, ¿no? Por así decirlo, y por ahí no depende no solamente de Montecaseros, eso hay que entender, no depende de Montecaseros o de La Unión, depende de la Presidencia de la Nación, de los estados en sí. Puede haber un ok, pero sabemos también que esto lleva a una inversión importante, donde realmente tiene que servir muchísimo a los dos países. Y bueno, los estudios están hechos, está todo para que el trabajo se lo haga, pero como todos sabemos, tiene su burocracia, ¿no? No Claro, es sí. una cosa que lleva 2 días ni 3 días. Yo creo que, no digo que no se lo va a hacer, pero va a llevar sus años. Sí. Lleva ponerse de acuerdo. Bueno, la otra vuelta hicieron, en la última conferencia que habían hecho para anunciar el tema del puente, estaba presente Uruguay, ¿eh? Sí. Uruguay tiene más impulso que yo pienso que tiene más impulso que nosotros, ¿eh? Exactamente. Bueno, justo nos tocó el cambio de gobierno, Milei que frenó un poco las obras públicas hasta ver dónde está parado, pero lo ideal sería el puente ese, ¿no? Para unir. Claro, yo soy de tener, a ver, yo pienso, y como gente que estamos trabajando constantemente en la comunicación, y que creo como vos también te movés muchísimo en la región. Sí. Yo creo que hoy si tenemos que hablar de un puente, a ver, pongamos un poco y hagamos un poco de hincapié en el hoy. Si hoy tenemos que hablar de un puente, pongamos en condiciones el puente Paso de los Libres uruguayano, que es lo que hoy importa. Pongamos en cuenta lo que tiene que ver las rutas. Sí. Realmente habla mucho de que es un peligro mismo para los que transitamos. Sí. Tenemos que basarnos en lo que tenemos hoy y tratar de solucionar lo que realmente hoy nos interesa. Como región hablo, digo, la autovía, tenemos una autovía que está bastante deteriorada. El ingreso, estos días justamente veía que el gobierno de Paso de los Libres tomó las riendas para arreglar el cruce que tiene hacia el puente. Sería el tramo inicial de la ruta 117, ¿es? Exactamente. Sí. Pero bueno, son cuestiones que creo que son las que se hay que ocupar ya, y no estar hablando de un puente que, bueno, en definitiva está bueno, no digo que no, pero creo que hoy hay prioridades que gente que estamos en la zona, que trabaja, que cotidianamente transita por estos lugares, necesitamos seguridad. Entonces creo que eso es el hoy, ¿no? Ocupémonos, decirle a la gente que está y que puede gestionar, ocupémonos de esto. Sí. Está bueno que sucedan estos proyectos, pero también entender de que tenemos que tener las rutas en condiciones, la seguridad para el camionero, para aquel que transita todos los días, los maestros que van a la escuela rural, aquel que
cotidianamente está trabajando y que corre riesgo, peligro. Y bueno, yo creo que tenemos que mirar más eso como ciudadanos. Y no estar tan pendiente por ahí de cosas que están buenas que sucedan, pero hoy hay prioridades. Y yo soy convencido en eso. Primero y principal, como te digo, creo que vos también te movés mucho en la zona y ves todas estas falencias que tenemos como zona de Entre Ríos y Corrientes mismo, ¿no? A eso me refiero. Igualmente, no nos vamos a olvidar de que, por ejemplo, el puente que hicieron en Santo Tomé, San Borja, no tiene tanto éxito como el de Paso de los Libres. Ah, no, por supuesto. Habría que ver cómo viene la mano el día de mañana. Bueno, ojalá que todavía estemos en pie para ver el puente de Montecasero, Uruguay, ¿no? Pero es como decís vos, si se hace el puente hay que mejorar el tema de los accesos a Montecasero. Recordemos, usted sabe que desde que yo estoy en radio, bueno, yo en radio estoy hace 14 años y en los medios hace mucho más, del 2001 por ahí. Claro. Yo siempre dije que lo ideal y sería buenísimo asfaltar todo lo que es la ruta 25, la que une, la que hace Curuzucuatiá, Parada Acuña, Colonia Libertad y Montecasero. Ah, eso sí. Eso sería un gol desde afuera del estadio sería. No, eso sería achicar las distancias muchísimo. Sí. Sería muy útil para todo lo que es la región en sí, porque a veces por ahí no entendemos y hablamos de región, pero no entendemos que si no tenemos buena conexión, por ahí hasta la economía mismo se nos frena, ¿no? Pero eso abriría muchísimas cosas, porque uno puede venir desde el lado de Misiones y en el empalme en la ruta 14 con Colonia Libertad se puede ir para Montecasero, puede optar para cruzar el Uruguay o visitar la ciudad y salir por la otra entrada, por la entrada principal de Montecasero y conecta con la autovía a la altura de ya casi Piedrita, ¿no? Sería una locura, sería eso, sería muy lindo. Vos sabés que hoy si tenemos que hablar del acceso a Montecasero, de lo que es la autovía a lo que es nuestra ciudad, la ruta está en condiciones. Sí. Hubo épocas que estuvo bastante condiciones, pero hoy hay que resaltar ese trabajo que hicieron, que se mantiene desde hace varios años y está en buenas condiciones. Eso es importantísimo porque, a ver, Caseros tiene esta particularidad de tener 30 y pico de kilómetros hacia lo que es la autovía. Sí. Como que cuesta muchísimo llegar. Y antiguamente al estar en pésimas condiciones era como que costaba mucho más. Y eso hacía también a lo que es el ingreso de turistas. Porque, a ver, hablamos de que hay gente que se larga desde Buenos Aires aventurada a decir, bueno, empezamos por Gualeguaychú, luego vamos a Concordia, vamos por Chajarí, entramos en la primera ciudad que tiene... el primer departamento que tiene Corrientes, Montecasero, te agarra la costa del río Uruguay, o bien se mete de lleno por Curuzucuatiá y atraviesa la provincia. Al estar en pésimas condiciones, nosotros sufríamos muchísimo esta isla que se armó de no tener tanta gente y flujo de gente que llega a la ciudad. Luego de que se puso en condiciones, bueno, hoy podemos hablar de que cambió muchísimo. Eso hay que destacar. Yo siempre digo, destaquemos por ahí que hay cosas que se hicieron en este tiempo, cuesta, ¿no? Tiene su proceso, pero en definitiva hace muy bien. Lo que sí te digo, hoy tenemos un problema que realmente creo que lo vienen trabajando mucho con el tema del cruce Río Uruguay, es que no tenemos el fin de semana, no tenemos servicio de lancha. Justo ese te estaba por preguntar, porque justo te estaba por decir, más allá del anhelo del puente, tengamos muy en cuenta que hay un servicio de lancha que une los países, ¿no? Claro, tenemos dos servicios, tenemos dos patrones de lancha, que uno es de Uruguay y otro es de aquí de Argentina. Ellos tienen un circuito de lunes a viernes, ¿sí? Días no feriados, de lunes a viernes,
Sí. Tenés a las 8:30 de la mañana, a las 11 de la mañana, 14 horas y 17 horas. Son 4 cruces que tienen en el día, ¿sí? El costo del pasaje es 10.000 pesos. Ajá. ¿Sí? Ida y vuelta, por ejemplo, te vas con 20.000 pesos, tenés el ida y vuelta. Ajá. Lo que sí nos está complicando muchísimo y que hace bastante tiempo se viene peleando, digo peleando en el buen sentido de la palabra, es para tener el cruce de fin de semana. Esto se viene gestionando desde hace bastante tiempo, ya desde lo que tiene que ver con gobiernos anteriores, estoy hablando de gobiernos nacionales, ¿no? Ajá. Desde el Ministerio del Interior se pidió, porque, bueno, en realidad Migraciones no tiene personal aquí en Montecaseros. Ah. Entonces, Prefectura es como que absorbió esa parte y está trabajando como Migraciones. Pero no sería tan complicado porque prefectura está ahí, no es que Claro, prefectura no. los fines de semana cierra y se van. O No, sea, está la bien, guardia pero tranquilamente puede hacer servicio de migraciones. claro, pero no cuentan con el personal suficiente, porque ellos están absorbiendo algo que no les corresponde en realidad. Lo están Eh, haciendo, en definitiva, por una cuestión para y, tener y habilitados. el tema de lo que es aduana, ¿cómo se manejaría ahí? Porque si... Y bueno, justamente eso también, tener habilitada la aduana y migraciones, son los dos temas que están frenando muchísimo el cruce fronterizo los sábados y domingos. y lo- Imagínate, esto, imagínate, esto ya es chisme de pasillo, ¿no? ¿Y qué tal están sí, los precios del otro lado? Comparado a nosotros. eh, y no, lo que pasa es que, a ver, tenemos que tener en cuenta que en Uruguay, por ejemplo, tenemos aproximadamente, acá enfrente, ¿no?, de la Unión, tenemos alrededor de 4 o 5 free shop, Sí. ¿sí? A ver, te cuento para que tengan una idea la gente que nos está escuchando. Ajá. Vamos a lo que todos en este tiempo empezamos a pensar que es un aire acondicionado, Sí. ¿sí? Un aire acondicionado hoy, un 3.000 frigorías, Ajá. que sale alrededor de $275. Sí. $275, ¿perfecto? Sí. Cosa que acá en Argentina, hoy nosotros, capaz, me voy a extender, no sé si estoy bien en No, precio, sí, pero vamos. acá Metele está nomás. alrededor de casi 700.000 pesos argentinos, ¿no? Y te quedaste corto. Y capaz que sí. Ahora que Bueno, ya se empezó a sentir los calores y automáticamente subieron los precios. ahí está. Bueno, vos fíjate, tengamos en cuenta esto. Nosotros, hoy yo paso a buscar un aire acondicionado con dólares o llevo peso argentino, porque también hay que tener en cuenta que en Uruguay operan las casas de cambio donde te cambian al toque por dólares reales o peso uruguayo, Ajá. ¿sí? En definitiva, está en la cotización del día Sí. y uno va y puede comprar al contado o con la tarjeta de crédito. Ah, Claro que buenísimo. claro que la tarjeta de crédito tiene lo que es el costo Sí, el país, ¿no sé? el costo país, que Sí. te lo cobran como impuesto. Supuestamente el gobierno nacional lo había sacado, pero hay como ahí hay algo como que no se dio todavía, eso es lo que me decían. Pero igualmente lo puedes comprar con tarjeta, en una cuota, ¿no? Vamos a decir, Con tarjeta de débito también. con Si tarjeta de uno no débito lleva también, efectivo. exactamente. Ahora hay Lo que, al menos en Brasil, hay una aplicación que sería como Mercado Pago, ¿sería? claro, Una aplicación, yo no me acuerdo, creo que se llama Blink o algo por el estilo, que vos pagás, con esa aplicación pagás en Brasil. claro, Y, y, claro. y te sale el cambio real. Sí. Lo que es el hecho de la compra, me explicaban justamente la gente de Free Shop, que ellos lo que hacen es que toman al oficial del país. Ajá. Después, lo que es el costo de ingreso al país, bueno, eso es otro tema porque es un impuesto país, vamos a decir, nada que ver con lo que es el precio de lo que ellos cobran. Pero, te cuento, si vos vas con el efectivo, tenés dólares, querés ir a comprar un aire Ajá. acondicionado, ejemplo, te sale, ponele $275 hoy, redondeemos en 300.000 pesos argentinos, ¿sí? Sí, 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 Te hacen el ticket, sí, porque el free shop lo que hace es tomarte el DNI para sí, que sea legalmente reconocido tu compra al cruce fronterizo. sí. Cuando vos ingresás al país, lo que hace la aduana, ¿sí?, el viejo AFIP o ARCA, o como se llame ahora, Sí. te toma al 50%. Pongámosle que terminás pagando un aire acondicionado
450.000 pesos. Legalmente. 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 Claro, porque, a ver, si un curuzucuateño en este momento que nos está escuchando quiere venir, pasa, compra, y si no tiene el ticket de ingreso de que fue recibido por aduana y la FIP en este caso, que bueno, Sí. ahora se llama de otra forma, Gendarmería te lo puede secuestrar al electrodoméstico, ¿me entendés? Claro, claro. Y pasa a ser ilegal. Claro, Entonces, uno tiene que ir con, o sea, pero por eso te digo, te sale a menos de mitad de costo lo de lo que saldría un aire acondicionado acá. Así mismo Inclusive ponele, vos te conviene. gastarías, ponele, estamos hablando de 450.000 pesos y ponele 20.000 de pasaje, 500 va y vení y de paso mirás un poco, tomás algo lindo, algo fresco ahí en Uruguay, recorrer y te venís con un aire. Te sobra, si tenés que comprar acá, te sobra casi 700.000 pesos. Y mirá, yo tuve la experiencia con un ciudadano, un porteño que vino con 1.000.000 de pesos y se llevó 3 electrodomésticos. Oh. Así. ¿Y sí? El tipo necesitaba un aire acondicionado, cocina y lavarropa y se lo trajo con 1.000.000 de pesos. Bueno, ni hablar, una cocina, ¿cuánto debe estar? Y por eso te 150.000 digo, pesos. están $200, 300, algo mucho más sofisticado. Un lavarropa de 6 kilos tenés en $400, automático, inverter, también eso hay que destacar. Nosotros, por ejemplo, acá estamos trabajando mucho con un free shop donde lo que tiene que ver con los equipos en sí, trabajan inverter, que son ahorros de energía, ¿viste? Trabajan con un 50% de ahorro de energía. Y los aire acondicionados, por ejemplo, ya vienen con toda la instalación, no tenés que comprar caños Sí. para la instalación, ya vienen con los caños, vienen con todos los accesorios. Bueno, eso es lo que la otra vuelta hablábamos con un amigo que él me dice, en Argentina, bueno, acá se quejan por el costo de la instalación del aire. Del costo de la instalación de los aires hoy en día ronda entre 150.000 pesos y 100.000. Exacto, pero él me dice, lo que pasa es que los aires argentinos, no sé si es una viveza criolla o qué, vienen sin los caños. Exacto. Y si vos te vas a comprar en Brasil o comprar en el Uruguay o comprar en otro lado, te trae los caños. Ya te viene trae completo. todo te trae. Ya viene completo. Y de ahí, bueno, fíjate, si vos comprás y viene el instalador, te reduce a ponerle, terminás pagando 50.000, 70.000 pesos, la mano de obra nomás. A mí me pasó algo parecido, sí, porque me habían pasado alrededor de 130.000 pesos y terminé pagando 70 de un aire que traje. Pero era porque justamente contaba con todos los caños, ¿no? Así que bueno, vos fíjate, sí. La frontera por ahí tiene esto, ¿viste? De tener estas oportunidades y la zona mismo, ¿no? Porque ustedes también, vamos a decir, no están tan lejos, estamos aquí 90 kilómetros y hay una facilidad. Yo creo que hay mucha gente que en este momento nos está escuchando en la zona rural que también lo puede hacer. Sí, después tenés la gente que te pasa, ¿no? Te pasa el equipo y vos lo tenés sin moverte al free shop, puesto acá en el puerto, te deja un aire de ¿cómo es? 3.000. De 3.000 frigorías te deja en 500.000 pesos argentinos. También con toda la papelería legal. Todo, para poder traer. Porque no, eso, convengamos que la gente esa trae, pero hace todo legalmente. O sea, como para que vos no tengas problemas. Es legal. Es un pasador, un tipo que se dedica a trabajar con esto, porque hay gente que trabaja esto. No es contrabando, eso hay que destacar, porque la gente por ahí cree, pero esto viene por la lancha oficial, entra por la aduana, tiene todos los papeles, y el tipo te dice, justamente el otro día estuve conversando, porque yo estuve el fin de semana en Uruguay, haciendo cobertura de lo que fue las elecciones a nivel nacional, ¿no? Que bueno, finalmente van a balotaje ahora el 24. ¿Quién es el favorito, Rodrigo? Y mirá, el Frente Amplio, por ejemplo, hizo bastante diferencia con lo que es el Partido Nacional, donde está la calle Pou, que bueno, ya no puede tener otro mandato, sino que bueno, hoy se enfrenta al Frente Amplio, pero en definitiva lo que va a haber va a ser una coalición, ¿viste? Esto hace que los partidos más chicos se unan al Partido Nacional y pueda dar vuelta este número que bueno, hizo la diferencia del Frente Amplio. Y vos sería la
la izquierda y derecha, una cosa así. Sí. Frente Amplio es la izquierda y Partido Nacional sería la derecha. Y Que hoy en están día, gobernando en este momento. hoy en día, ¿cómo está el Uruguay? ¿Cómo está políticamente? O sea, ¿está estabilizado? ¿Hay conflicto? ¿Hay No, sí, inflación? justamente ayer hablábamos con una persona que me preguntaba, ¿no? Teniendo en cuenta que sabe que estoy ahí, además yo soy nacionalizado en Uruguay, Ah, ¿viste? mira. Tengo mi cédula, trabajo tranquilo, no tengo problemas en ese sentido porque, bueno, ¿Es difícil el trámite ese? ¿O tenés y que...? mira, nosotros, no, yo particularmente, no porque, bueno, mi madre es de Uruguay, en el año Ajá, 73 más o menos, ellos se vinieron para Argentina por cuestiones laborales, sí. y es mucho más fácil apostillar nada más que mi partida de nacimiento y presentar a través de los escribanos Ah, y nada más que buenísimo. eso. Buenísimo, buenísimo. Pero ahí en sí, yo creo que desde de la región, tenemos que hablar de frontera aquí, cerca de lo que es la triple frontera, creo que Uruguay es el país más estable en este momento y donde la gente puede trabajar, puede proyectar a un año, a 2 años, que está buenísimo. Ujú. Esto yo siempre se los digo a ellos, porque pasa un poco esto, ¿no? De que ellos por ahí, la pequeña inflación que tienen, la sienten como nosotros cuando no teníamos tanta inflación, pero yo siempre trato de llevarle esa tranquilidad a ustedes. Realmente tienen un país realmente donde el trabajador puede trabajar y puede proyectar, puede tener sus vacaciones, puede tener su vehículo, puede invertir en su negocio, sacar un crédito, saber que lo va a poder terminar de pagar, y eso no tiene precio. Yo siempre digo, la persona que pueda proyectar un año en su negocio, en su vida, creo que es un privilegiado, y siempre se los comunico, porque en Sí. Argentina, vos sabés que hace mucho tiempo nosotros nos levantamos y no sabemos qué es lo que va a suceder Y mañana. bueno, fíjate Entonces, vos que el viernes sube la nafta. claro, El bueno, ahí 1 de noviembre sube ahí la tenés. nafta. Entonces, si vos querés hacer un proyecto a largo plazo para que te empiece a generar ganancia, y yo creo Y que no, a mitad de camino ya cerrás. vos Al sabés ca- que sucede algo muy loco, ¿no? Con lo que tiene que ver con la sociedad misma, que se armó este River y Boca en la política hace mucho Ujú. tiempo, ¿no? Sí, El anti-kirchnerista, el anti-Milei, o sí, el sí, amor a sí. Milei, o el odio a... Y yo creo que nosotros, yo no sé, yo creo que lo veo desde este punto, ¿no? Yo no soy, no ando en política, no trabajo en política, Ujú. pero, a ver, ayer justamente me reuní con gente que está en la parte gremial de la TN Platex, acá la del hilado, Sí, y hablábamos un poco de que no está mal por ahí el hecho de las políticas que lleve adelante cada gobierno, sea sí, el gobierno que sea. Lo que se siente mucho en este último tiempo, y sí hay que destacar, es el costo de vida, lo que subió, ¿no? El sí. costo de vida subió, los sueldos quedaron bastante congelados, eh, se siente muchísimo porque, a ver, lo que vos pagabas en energía, a ver, hace un año atrás, ponele como caro 40.000 pesos, hoy tenés que hablar casi de 200 o 300.000 pesos. ¿Qué Ujú. pasa con esto? Vamos a decir, los sueldos quedaron bastante congelados y eso es lo que se siente. Yo no estoy en contra de las políticas que tome cada gobierno. Sí sería bueno que se luche por paritaria para los trabajadores, vamos a decir. Sí, ¿Por qué? Porque el trabajador es el que mueve la economía, vamos a decir. Ese es el punto. sí. Por ahí creo que eso es lo que más siempre digo, es lo que sienten. Por ejemplo, sueldos están muy por debajo de lo que es la línea de costo de vida hoy. Hoy, no sé, una canasta básica, no sé cuánto más o menos está, pero supongo que en el mes, familia tipo, tenemos que hablar de cuánto, 700, 800.000 pesos, Sí, incluido lo que tiene, y bueno, tenés sueldo de 150.000 pesos desde el Estado municipal hasta lo que tiene que ver el comercio, porque hay comercios que sí, te blanquean, pero la mitad de la jornada, ¿me entendés? Y eso es lo que hablábamos justamente ayer con el tema de la parte de gremio, que hizo una visita a la planta de TN Platex, y les ujú. preguntaba cuál era el sueldo básico de ellos, y me decían que era 780.000 pesos hoy en mano. Sí, Me parece que es un sueldo básico acorde medianamente a lo que se está viviendo. Por supuesto que ahí tenés
todo lo que son los premios que tiene las horas de nocturnas y todo lo que tiene que ver con tu trabajo, antigüedad y todo lo que tiene. Pero en definitiva hablábamos de eso y hablábamos de los sueldos, por ejemplo, de lo que tiene que ver municipales, comercio en sí y lo que tiene que ver con lo que es la zona citrus, aquellas personas que están afectadas por ahí a la cosecha o no. Hay que entender un poco esto, ¿no? De que se sufre y se siente el cimbronazo en este tiempo y no es ir porque uno está en contra del gobierno nacional, es simplemente lo que se vive cotidianamente. Lo que pasa, vos tenés un sueldo de 150.000 pesos, sí, y hoy con eso creo que cubrís los servicios, ¿no? Sí, a eso sí, me refiero. Sí. ¿Entendés? Lo que pasa es que si vos, desde mi punto de vista, ¿no? Si vos te pones a mirar, ellos, o sea, Nación lo toma desde su lado, o sea, ellos creen que todo lo que pasa en Capital Federal y el Gran Buenos Aires pasa en el interior del país. Claro, bueno, Yo hay veces que los miro y los miro a ellos, escucho los medios nacionales y digo, tenemos una suba de energía eléctrica. A ver, ¿y de cuánto subió tu boleta? Y no, el mes pasado pagaba 3.000 pesos y ahora pago 3.500. Bueno, venite a corriente, que por ejemplo en mi casa particular, el mes pasado de pagar 17, ahora me vino 2 boletas de 47.000 pesos, ¿entendés? O sea, claro, eso es una suba. Y el mes que viene, no sé cuánto me va a venir, seguramente te va a venir 2 boletas de 67. Y ahí es donde está el problema. Eso ellos no miden eso, o sea, no ven. El Estado Nacional piensa que todo es igual que Buenos Aires. Yo te digo la verdad, la vez pasada cuando hablábamos con una persona que está trabajando fuertemente ahí en los medios de Buenos Aires, me decía, yo creo que el gobierno nacional cree que somos Puerto Madero en todo el país. Claro. Y no es así, no tenemos los sueldos que se manejan en el Puerto Madero, ni tampoco vivimos como Puerto Madero, ¿sí? ¿Entendés? Y eso es lo que pasa por ahí cuando no se tiene idea de qué tan grande es el país y la microrregión, la región, cómo trabajan las zonas del litoral, la zona del sur, la zona del norte, el oeste. Y bueno, eso lamentablemente creo que pasó en varios gobiernos, ¿no? De no tener idea de conocer realmente en profundidad la Argentina. Todos creen que Buenos Aires, que todo el país es Buenos Aires, y no es así. Claro. Y otra cosa, hablamos de la energía. Creo que la Mesopotamia argentina es la que más sufre todo lo que tiene que ver con inundaciones. Tendríamos que tener la electricidad más barata del país, por tener las represas ahí que muchas veces sosteniendo las crecientes que llegan desde Brasil y teniendo en cuenta lo mucho que se pierde en la zona de costa y el sufrimiento de la gente que se tiene que evacuar muchas veces, y pagamos la energía que creo que es más cara del país. Somos los que sufrimos las consecuencias de represas y a la vez somos los que pagamos más caro. Son temas que, bueno, se tienen que hablar en algún momento y que bueno, en estos tiempos donde ya se acercan las elecciones, tener una idea. Pero ojo, nosotros, yo siempre digo, yo no me baso en hablar desde una bandera política ni nada de eso, simplemente me baso a hablar en lo que uno vive como región. Yo no puedo ir a hablar de Buenos Aires o de Bahía Blanca o de La Plata, porque no conozco, yo hablo de mi zona, de nuestra zona, donde nosotros conocemos. Vos estás casi con, o sea, los dos pensamos prácticamente igual. Yo cuando hago alguna crítica o digo algo es teniendo en cuenta cómo uno vive, ¿no? Claro, no hablando por un partido político, no. No, bueno, eso es lo que pasa mucho hoy cuando vos hablas y haces estos planteos. Sí. Dice, pero vos sos de tal partido. Pero no, pará, baja un cambio, que estamos hablando de lo que sucede. Claro. Y ahí te salen con que esto viene sucediendo hace años. Es que está bien. ¿Y sí? Pero no porque sucede hace muchos años tenemos que seguir padeciéndolo. Claro, porque convengamos que el tema de las regalías de Yacyretá siempre es un tema de ¿cómo se dice? Es un tema de elecciones. Pasadas las elecciones se olvidan, pasan
8 años en el gobierno y se olvidaron de las regalías, pero nadie pelea por las regalías de Yacyretá. Yo nunca, bueno, vi que hicieron intentos, pero hasta ahí nomás y después se dejó. Inclusive los, los beneficiados son los correntinos. Por eso creo que tenemos que medianamente hoy, más allá de que existen las empresas de que bueno, están transportando la energía y que tienen su costo, creo que hoy... Eso es lo que hablaba hoy yo temprano también hablaba hace un rato, ¿no? Y con el tema de los transportes, se habla mucho del costo del transporte de la energía, pero hay lugares en donde te cobran la energía y no tenés transporte porque falta cableado. Claro, por eso en definitiva bueno, es lo que sufre, por eso te decía, ¿no? Sufrimos las consecuencias del hecho de ustedes, a ver, los que están sobre el Paraná con Yacyretá y los que estamos por el río Uruguay tenemos el Salto Grande, como allá arriba, cerca de la zona de Misiones Brasil y todo eso, otras represas. Bueno, Misiones, convengamos que Misiones está más favorecida por el tema de Yacyretá que Corrientes, Claro. En todo sentido. Eso creo que tiene que ver un poco con el tema de la gestión de cada provincia, ¿no? Sí. Básicamente es por eso. Hablando de energía, Montecasero implementó energía sustentable con el tema de los paneles solares, ¿no? Sí, en realidad... Ahí en Colonia Libertad hay... la cooperativa que trabajó fuertemente, estamos hablando de cooperativa Montecaseros, ¿no? Sí. Ellos en el 2021 trabajaron en un proyecto, creo que está incluido el gobierno provincial, en ese sentido, impulsado, ¿no? Ahí también, Ajá. Donde se dio fuerza a esta planta solar, que fue la primera dentro del departamento, y luego, hace aproximadamente 6-7 meses, se instaló la segunda planta que está acá por la ruta 129, donde están los silos, la famosa planta extractora de miel que igual en este momento no está funcionando. Hay otra planta de energía solar que también se implementó. Trabajan muy bien, hay que destacar esto porque bueno, esta cooperativa en un momento se quiso hacer pruebas. Sí. Pidió al gobierno, tengo entendido que ha pedido al gobierno provincial de poder hacerse cargo de algunos de los barrios de Montecaseros. Hubo la negativa, por supuesto, porque eso es jurisdicción de la ADPEC, sí, para mostrarle que sí se puede trabajar, ¿sí?, con un sistema mucho más limpio de energía y buena conectividad, que en definitiva hay sectores, no sé de Curuzú cómo está, pero hay sectores, esto no es mal hablar mal de la ADPEC, ¿no? No, obviamente. Simplemente estoy hablando del tema de inversión que creo que a los mismos empleados por ahí lo sufren. Bueno, pero ahí convengamos que en Montecasero el tema de energía eléctrica está mucho más actualizado que el resto de la provincia, ¿no? Al funcionar como cooperativa. Y bueno, no sé si te acordás que hubo conflictos bastante complicados hace un par de años, 2013, por ahí, donde la gente hasta hizo piquetes, llegó a violentar las oficinas de la ADP por el mal sistema que tenían implementado, ¿no? Era un viento de nada y ya quedábamos fuera de servicio. Problemas con la atención. O sea, pero eran problemas que escapaba a la cooperativa, no. Esto estamos hablando del sistema de servicio de PEC. Sí. Bueno, igualmente el sistema de paneles solares, hay uno que es muy grande, que está sobre la ruta 14, sobre la autovía. Eso está yendo para Teobical Naranjal, la estación de servicio. O la Action que está ahí. Bueno, está entre Colonia Libertad y eso, pero sobre Ruta 14. Y eso alimenta todo lo que es la zona rural de Colonia Libertad sería.
Claro, Anda muy bien. esa es la instalación que hizo la cooperativa Montecaseros. Ah, mira, mira. Esa es la que se inauguró en el 2021. Sí, sí, sí. Eso fue aproximadamente, es más, te tiro así como noviembre de 2021. Sí, 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 Pues yo sí. justo hice la inauguración de esa planta. Bueno, Eh, el gobierno provincial saludó con sombrero ajeno, ¿eh? A- sí, no, en realidad el apoyo creo que de técnicos que llegaron a instalar a través, no me estoy acordando en este momento qué ente del gobierno participó Ujú. fuertemente, pero estuvo, porque en ese momento estaba como presidente de la cooperativa el ingeniero Pablo Vallejos, que hoy es concejal de acá por eh, primero, bueno, el PJ Sí, sí, Montecasereño, sí. y él me había comentado todos los pormenores de este trabajo, y bueno, ellos tuvieron un apoyo, ellos hicieron la inversión inicial de la compra, ¿no? Pero también entender un poco la instalación de la planta fotovoltaica fue también un Pero trabajo vos que sabés llevaron. vos sabés que ahora en Malvina, hay un paraje que se llama Malvina, en la zona de esquina, capaz que vos lo ubicás, está Malvina Norte y Malvina Sur. Ahí hicieron también el administrador municipal, porque Malvina ahora está en condiciones de el día de mañana ser una municipalidad. El administrador municipal que está a cargo inauguró una planta también igual a la que está sobre la ruta 14. Mirá, Y ahí buenísimo. le cambió mucho la vida a la gente, ¿viste? Y no, es así. Es algo totalmente innovador para el tema de la zona rural, que ya no sufre más con el tema de... O sea, obviamente se hace toda la planta de energía solar, pero mejoran el tendido para O los sea que parajes. hablando de todo esto, yo la Sí, vez pasada me iba por ruta desde Uruguay hacia Uruguayana ajá, y veía también la instalación importante de Brasil sobre el sur de su país con estas plantas fotovoltaicas, más allá de que ellos cuentan con represas y tienen también el hecho de la energía a través de lo que es la parte hidroeléctrica como se conoce desde muchos años. ajá. Y he viajado para adentro de Uruguay, la zona de Artigas, el departamento más arriba, y he visto también sí la cantidad de plantas que se fueron instalando. Y Sí. esto habla mucho, ¿no? De esta una energía mucho más Ma- saludable para el planeta en sí, Saludable y sustentable. sustentable también, sí. Bueno, Brasil es muy... Brasil es muy... es más de los ventiladores, diría mi nene, de la energía eólica, Ah, claro. Bueno, ¿viste? también ahí en Uruguay estuve viendo también que están, sí, instalados varias plantas de eso, sí. Sí, 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 sí. sí, sí. Hay, tanto la fotovoltaica como la eólica, sí, pero están instalados en varios lugares. Así es. Entiendo que es un país también que cuenta con Salto Grande, ¿no? La represa Claro. que está del año 79. Pero creo que como que los gobiernos van viendo también esto de poder, como decir, ¿no? Cambiar un poco el rumbo de lo que tiene que ver con la naturaleza misma, porque sabemos que el impacto que tiene una represa en su momento sirvió, pero también sabemos todo el impacto que tiene sobre lo que es la zona costera, ¿no? Claro. Y más Bueno, allá. convengamos que la represa de Salto dejó bajo el agua a Federación y se tuvo que hacer Claro, una ahí nueva tenés ciudad. una historia que uno visita a Federación y haces el paseo histórico y te, Sí, te- es un paso obligado por la vieja federación y todavía hay sí, sí, sí. gente que va, que cuando baja el nivel del agua va a sus viejas casas. Yo he hecho un trabajo ahí con la gente de Paralelo Turístico ahí de Concordia Sí, y me hablaba Marte Coutinho, me decía que cuando uno va a hacer una nota con gente de la camada de que sufrió esta situación de tener que dejar su hogar y saber que quedaba bajo agua su trabajo mismo, porque estamos hablando de mucha inversión en los cerraderos, ¿no? En la ujú, vieja federación,
Me pareció muchísimo. Hay historias muy tristes de lo que fue El traslado. sí, el traslado, el hecho de tener que emigrar justamente de ese lugar. Era un tiempo complicado, donde no había un gobierno democrático, cosas que fueron pasando. Sí, Bueno, no, a mí me contaba, yo tengo un amigo acá que es locutor de varios años sí, de la AM. Bueno, él ahora se independizó, ya tiene su medio propio, pero él tiene todos los familiares ahí. Y claro. el hecho de o sea, está bien, le daban las casas, todo lo que vos quieras, pero el traslado fue algo traumático, ¿no? Sí, no fue una Porque, cosa, uno cuando va y hace el paseo histórico, sí. eh, se pone en el lugar de esa gente que tuvo que abandonar todo, Sí. Pero básicamente yo te todo, decía, porque, traumático porque se usaron los camiones del ejército. claro, Entonces es como que la época y todo lo demás. Bueno, sí. Rodrigo, bueno, nosotros nos vamos, ya que tenemos tema para hablar. Volviendo a Ah, no, Montecasero. Montecasero hoy en día, bueno, ¿las termas están habilitadas? Sí. termas habilitadas, está de 8 de la mañana a 20 horas, Sí. bueno, podés Cómo está el disfrutar. nivel del río? ¿Se puede ir a hacer playa? En este momento no, vos sabés que hoy justamente largaron un comunicado de que no hay playas habilitadas Ah, sí. bueno, No están con... se puede ir a tirar una línea entonces. Sí, la pesca está habilitada siempre, tenés los guías de pesca que hacen zona de lo que es Miriñá y todo lo que es la pesca segura, ¿no? Deportiva, con Claro. devolución. Y Y es están saliendo animales, o sea, ¿se hace pesca de evolución o se usa también para el consumo? Y no, hay gente que usa para el consumo. Eh, Pero para el consumo no. Eso está permitido, no hay sí, problema. Pero por ahí el que viene a decir alguna vez quiero pescar algo, claro. mucha gente, el fin de semana, si no me equivoco, anduvo, no de pesca, pero anduvo en Monte Caseros, que no quiso hacer notas y eso, Marcelo Tauro, por ejemplo. Ah, Y así mira. como Marcela vienen muchos futbolistas, llegan al lugar, Es que con perfil bajo, van a pescar encapuchaditos, cosa sí, que nadie lo vea, pero bueno, porque piden reserva, ¿no? Vamos a decir, claro. piden reserva de estar tranquilos. Mucha Pero, gente... pero, pero con- con- Montecasero convengamos que es un lugar lindo, es algo donde, o sea, estar cerca del río ya te cambia la vida, no, cambia muchísimo, te cambia cambia, muchísimo. te cambia. Más allá de que, Eh, bueno, el río a veces que nos trae nuestros por mayores, ¿no? sí, Pero, sí. No, yo siempre digo, vamos a decir, nosotros somos privilegiados de estar en este lugar del mundo, y siempre digo, mi lugar en el mundo es Montecasero. Podré ir a muchos lugares, pero eh, a ¿cómo mí era me el parece. nombre de Montecasero? Era Mandisubí, ¿no? O algo. Sí, creo que era el nombre Y, antiguo que tenía. y yo he conocido, ¿cómo es? El Paso de Higos. Paso de los Higos. Paso de Higos. Bueno, y también, no, había uno que se lo conocía por el Mandisubí, que también es Capaz, bueno, es una localidad también de Entre Ríos, se llama así, Mandisubí. Es igual que Paso claro. de los Líderes, se le llamaba Paso de los Pájaros, Paso de los... Eh, y demás. sí, hay muchos nombres que fueron mutando, diríamos, A con través de el la tiempo, historia. la historia, y lo que ha generado por ahí el hecho de lo que se movilizó en el momento, ¿no? Vamos a Ujú. decir, hoy todavía se sigue discutiendo por ahí el hecho de si fue fundado Montecaseros el 5 de octubre o realmente fue el 2 de febrero, como hablan algunas Ah, cosas así, ¿viste? Pero todo tiene que ver con la historia misma. Hay gente que por ahí, los historiadores por ahí se sientan a debatir este tema. Básicamente, por supuesto, y bueno, se cada sigue uno tiene su base y afirma. tiene el porqué de cuándo fue realmente Claro, la fundación. Pero en definitiva, hoy la gente que llega a Montecasero tiene la costanera impecable, porque realmente sí. está muy linda. Como te dije, paseos en caballo, tenés pesca, hay gente que se dedica a hacer excursiones, si no querés hacer pesca, podés hacer excursiones en embarcaciones para la Triple Frontera, Ah, mira. tenés lo que es la parte de lo que es la visita guiada a la fábrica Teneplate,
lo que es la cooperativa San Francisco, que está también trabajando fuertemente en el citrus, ahí donde se hacen los jugos, ¿no? Sí, sí, sí. Y después tenés todo lo que es, bueno, estancias muchísimas, lugares de alojamiento muchos, varios. Mira. No sé, o sea, se implementó lo que es el turismo rural entonces. Claro, vos sabés que sí, últimamente sí, hace poco tiempo fue el Paso Timboy, el desafío Paso Timboy, este Sí. desafío que junta mucha gente, alrededor de 500 personas participantes. ¿Eso fue, pero Eh, náutico, o no? ¿Cómo? ¿Eso no, eso fue náutico o no? No, es bici, Ah, bicicleta. bicicleta. Exactamente. Ahora lo que está muy de moda también son el trail, la carrera a través del campo. Ah, los running que Sí, también hacen, sí. sí, sí, sí. Bueno, tuvo la Fuerza Libre Internacional, ahora está el torneo de pesca el domingo 24, 6 Ujú, millones de pesos en premio, sí. todo lo que tiene que ver con esta edición, como decías vos, Cabezón Quiroga se llama la Sí. edición del torneo de pesca, que recordemos que va después de varios años, pues no estaba. Después ya tenemos en diciembre 13, 14, 15 de Doma y Tradición, la fiesta Sí, provincial, sí, que sí. la está preparando muy linda. Pues, Buena fecha porque hay plata. Y sí, estamos sí, ahí sí. con, Puede ser, eh, Rodrigo, puede ser que sea gratis la entrada. y mirá, hasta estos últimos años sí, se hizo gratis la Ah, entrada. mira, Sí. es un hermoso Eh, espectáculo para ir con la familia. Bueno, más, no, es un hermoso espectáculo y claro, lo único que te prohíben es el ingreso de bebidas. Porque claro, sí, bueno, sí. ya que no estás ¿No estás pagando la pagando la entrada, entrada? consumir dentro, que es lo que moviliza un poco la fiesta, ¿no? Así que Claro, 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 sí, bueno, tiene su... Bueno, yo la sí, otra vuelta estaba mirando lo que eran los valores de la entrada de Jesús María y te digo que la popular más barata estaba a 36.000 pesos. sí. La entrada, estoy diciendo, ¿eh? Bueno, lo que tiene que ver, por ejemplo, el fin de semana pasado se hizo el primer festival de la milanesa, Sí, 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 sí. eso también. Me eh, mandó una amiga que ahora está por ir de visita a Montecasero, me dice, el fin de semana me voy a Casero, me dice. Y Mirá, ella me mandó justamente la información esa de que fue el Festival de la Milanesa en claro. Montecasero. Así que, bueno, y después lo que tiene que ver con carnavales, bueno, ya sabés que esto Ya empieza ya van a empezar a calentar los motores. Bueno, a esta altura yo creo que deben estar ensayando, ¿no? vos sabés que las comparsas tienen algo muy particular estos últimos años que tiene que ver con el hecho de que cada comparsa está organizando eventos, Sí. se hace presentación de figuras, elección de madrina de batería, es como que todo el año el carnaval está muy prendido, ¿viste? Y Ujú. está bueno que suceda esto porque no solamente se habla de carnaval en época de enero, Claro, claro. sino también de que hace muy pocos días, por ejemplo, una comparsa Orfeo, Sí. el fin de semana pasado hizo un evento que se llamó la fiesta de disfraces, ¿sí? ¿Cuáles son las comparsas ahí en Montecasero? Yo me acuerdo, Orfeo Carumberá, ¿puede ser? Orfeo Carumberá son las más grandes, las más conocidas. Sí, igual que en Paso Los Libres, Carumbá y Sunsun. Ajá. ¿Eh? Y luego tenés Ilusiones, este año no está. Está una Sam, Sí, comparsa Sangay, sí. y luego tenés las comparsas menores. Pero bueno, creo que no se ve en la provincia esto de dividir así el semillero de los más niños, Claro, que son 3 comparsas. Tenés Jorgeito, Carumberacito y Grupo Alegría. claro. ¿Sí? Bueno, en Paso de los Libres tenés Carumbecito y Ah, mirá. Sunsunito. Y después creo que hay una comparsa que está Catamarca, Puente Seco, y también tienen infantiles. Ah, Y se hace, en realidad, creo que los dos departamentos donde se hace, que primero pasan los infantiles y después pasan las comparsas mayores. claro, ahí está. Creo que, por eso te digo, creo que son los dos únicos departamentos, bueno, los dos son cuna de carnaval, porque quien me diga que cuna de carnaval es Corriente Capital está loco. La cuna de carnaval está en el sur correntino, Montecasero, Paso Los Libres. Chao, no hay vuelta que Mirá, darle. mirá, la fecha, por ejemplo, para que la gente vaya interiorizándose, Sí, de las 5 noches de carnaval que va a haber en el 2025, comienza el 25 de enero, el sábado 25 de enero. Después tenés el 1, 8, 14 y 15 de febrero. ajá, ¿Sí?
vamos a decir, un sábado de enero solamente queda afectado para lo que es carnavales. Sí. Se extiende bastante para lo que es febrero, por eso 25 de enero iniciaría el carnaval. Sí. 1, 8, 14 y 15 de febrero serían las siguientes luchas. Ah, buenísimo. Así que bueno, ahí tenés después los shows de batería, shows de reinas. Todos los intermedios. Intermedios que hacen a lo que es la fiesta máxima, ¿no? Acá de la ciudad. Pero en definitiva ya está todo trabajando. Tengamos en cuenta que está trabajando la misma productora que trabajó bastante tiempo ahí en Curicú, Alma Producciones. Ajá. Con turismo y bueno. Bueno, creo que Alma Producciones el año pasado acá no estuvo, ¿no, José? ¿O estuvo? No, Alma Producciones no estuvo en Curuzú. Tengo entendido que no. No. Rodrigo, me piden si podés repetir los días que pasa la lancha al Uruguay. A ver, tenemos de lunes a viernes. Sí. A ver, si es feriado directamente, ni acercarte al puerto. Este viernes que ni se arrimen. Claro, ahí está. El viernes creo que el viernes feriado, el viernes primero. El feriado no hay cruce. No hay cruce. Directamente se afecta a lo que es el feriado nacional. Ajá. También tengamos en cuenta que pasa lo mismo cuando hay feriado del lado uruguayo, ¿no? Ah, sí. Eso hay que tener en cuenta, por eso mismo hay que averiguar en turismo, ahora la Turismo Montecaseros tiene su Instagram donde ustedes pueden interactuar ahí. Sí. Bien, los horarios y todo eso, no hay problema. Yo igual se los comento. De lunes a viernes tenés a las 8:30 de la mañana la primer lancha que cruza. Si querés que rinda el día en Uruguay, tenés que ir en Uruguay y en Brasil, porque vos tenés el puente para cruzar después a Brasil. De Uruguay a Brasil tenés el puente. Tenés a las 8:30 de la mañana, siempre hay que estar un rato antes, 15 minutos antes para hacer migraciones, ¿sí? Y pagar el pasaje. 8:30 de la mañana, 11 de la mañana, 14 horas y 17 horas. Son cuatro cruces durante el día. Entonces son 8:30, 11 horas, 14 horas y 17 horas. ¿Y desde el Uruguay para Montecasero? Y no, la misma que lleva, la misma trae. Ah, bueno, hay que aclarar algo muy importante. Perdiste la de las 17 horas y hace noche en Uruguay, ¿eh? No, claro, si perdiste y estás del lado uruguayo, perdiste la lancha de las 17, tenés que hacer noche en Uruguay, sí. Sí. Bueno, sí. a tener en cuenta eso, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta... todos los días, de lunes a viernes, es con excepción del feriado. Y los sábados y domingos no trabajan. Y sábado y domingo. Y el pasaje tiene un costo de 10.000 pesos. 10.000 pesos argentinos. 10.000 pesos ida, 10.000 pesos vuelta. Exactamente, 20.000 pesos ida y vuelta. Ah, perfecto. Y bueno, siempre hay que recordar que cuando uno se mueve con menores, tener el permiso de los padres. Claro. Porque hay gente que llegó al puerto y llegó con la mamá y su hijo, y no te dejan pasar si no tenés el permiso por escribano y todo eso. O bien tenés que ir sean los dos padres con el hijo, porque eso también es un problema, ¿no? Hay que entender eso. Sí. A mí me ha pasado... y no tener el DNI en trámite. Claro, y que no esté vencido el DNI. Exactamente, porque hay gente que también pasó de que llegó a la frontera, tanto acá de Paso del Libro como González, tenían el DNI en trámite y no te dejan. Claro, que vos tengas las constancias, no te dejan porque no te podés mover en Brasil o Uruguay con una constancia que está en trámite. Claro. ¿Quién sabe eso? Lo saben las autoridades argentinas, pero no Uruguay. Sí, obviamente. Y bueno, y a tener en cuenta también que los DNI tienen vencimientos. Ah, claro, sí. Sí, porque a mí me ha pasado que fui un día preparadísimo para cruzar y ¡pum! Me viene, está vencido su DNI, señor. Es muy importante de entender eso. Así que, acá los cruces están trabajando constantemente, eso no... Solamente que... estos días sí hubo paro, la lancha de las 11 no salía por el paro de aduana y AFIP. Ah, claro. Y bueno, otra cosa, Rodrigo, ¿hay un límite para traer cosas en la lancha? Mirá, lo que tiene que ver con el límite, no. A ver,
Nosotros, que está mal en definitiva, porque no sé por qué causa, si es porque somos vecinos y al final tenemos menos poder de ingreso, tenemos $50 supuestamente para traer. $50 no es nada. Claro, Pero claro. aquel que no es de Montecaseros puede traer $300. Ah, ustedes los casereños tienen solamente $50. Sí, pero en definitiva es una forma de supuestamente una regulación que ellos hacen. Pero si vos traes... Totalmente yo lo que les digo por ahí a la gente que viene, que si vienen 3, por ejemplo, y vienen con ganas de comprar la línea blanca, diríamos que son electrodomésticos como aire acondicionado, TV, Smart TV, lavarropa, todo eso, que cada uno use su DNI para su compra, ¿no? Claro, claro. Entonces no se le recarga todo a uno, porque ahí es donde se suma el impuesto. Sí. Entonces es eso. Bueno, vos sabés que en Paso de los Libres, por ejemplo, no había límite. En realidad no era que no había límite. Aduana a los que viven en Paso de los Libres le daba tipo una chequera. Entonces claro, ahí vos ibas ocupando los Pero tengamos en cuenta que Paso de los Libres tiene otra categoría en lo que tiene que ver con la región de ingreso al país. Es un lugar diríamos, comercial. Montecaseros en un tiempo, allá en el 70 y pico, 80 y 90 inclusive, tenía un puerto de categoría comercial. El puerto de Montecaseros estuvo a punto de cerrarse en un momento. Porque bueno, para la aduana o para la FIP no es un lugar donde a ellos les convenga tener el cruce. Sí. Estuvo por cerrar. Se luchó mucho para que no pase esto. Es un lugar que no es comercial, fuertemente. Pero bueno, finalmente se pudo lograr de tener el cruce y bueno, hoy poder disfrutar, ¿no? Porque imagínate vos dar frente a otro país y no tener un cruce de lancha, sería terrible. No, aparte es algo que genera trabajo también, el hecho de no sé cuánto trabajan en el tema del cruce de lancha, porque no creo que esté una sola persona manipulando la lancha. No, hay mucha gente afectada, por eso te digo, Siempre digo que es conveniente tener un cruce fronterizo y no tener el contrabando. El contrabando siempre existió. A veces la burocracia del Estado hace que sucedan, yo no estoy justificando al contrabandista, pero muchas veces el mismo Estado te pone contra la pared para que la gente se rebusque, por así decirlo. No está bien, pero en definitiva hay muchas veces que el Estado no mira esto y... El Estado no colabora. pero es cierto, no, me va a decir que no. Y si a vos te trancan un puerto donde vos podés trabajar libremente y hacer las cosas por derecha, te vas a irse por la izquierda. No, obviamente que no. ¿Entendés? Entonces, echa la ley, echa la trampa, ¿no? Así es. Bueno, a mi estimado amigo, ya... usted tenía que salir a hacer unos trámites, me imagino que ahora... No, pero lo dejamos para la tarde. Creo que no va a ser la primera ni última vez que vamos a estar al aire entre los dos. Mi idea es hermanar localidades, o sea, acá te tengo a vos, gracias a Dios, en Montecasero, que estás al pie del día con la noticia. Y encima, lo más gratificante es que estás trabajando del otro lado, en el hermano país de Uruguay. Seguramente próximamente ya te vamos a tener hablando en portugués. No sé si tanto, pero bueno, hay que ponerse en clima así de... Sí, bueno, usted es un hombre, vos sos un hombre que no se queda quieto. Es que esa es la idea. Sí. Yo creo que los motivos de la vida y para seguir sobreviviendo a los tiempos que corren, creo que tener justamente armada la idea de seguir. Puertita que se abre, puertita donde vamos. Hay que aprovechar. Claro, ese es el tema, no dejar pasar oportunidades. Exacto. Yo creo que de eso se trata. Sí. Bueno, querido amigazo, te vamos dejando, te vamos a liberar. Gracias por la comunicación. No, nada, las órdenes por acá y bueno, la próxima nos juntamos a hacer charla, pero tiene que haber asadito, algo por el medio. Sí. Tengo un amigo ahí, capaz que vos lo conocés, Hernán Parra. Sí.
¿Lo conocés, Hernán? Sí. Trabajan en... Ay, ¿cómo es? Se llama, es profesor de historia en un instituto ahí en Montecasero, y aparte abrió un local que es particularmente muy bueno para nosotros. Mirá, Y creo que tiene quincho, así que vamos a caerle directamente a Hernán. buenísimo entonces. Sí. ¿Vos sabés que si hay punto de encuentro? No, Sirve sí, mucho más. obviamente. Y hay vamos a caerle y vamos a hacer de catador de lo que vende. Mirá. Usted sabe que tiene uno, o sea, él abrió tipo una vinoteca y a su vez, o sea, una cervecería o algo, y a su vez vende todo lo que es embutido, pero todo artesanal, ¿eh? ¿Acá en Montecasero? En Montecasero, sí. Pero ¿y cómo se llama el lugar? Porque hay varios lugares, por eso no sé. Bueno, para qué te digo, él hacía, en su oportunidad, hacía la venta, ¿cómo se llama? Eso que hacían por internet, a local cerrado. Ahora abrió su local. Mirá. Sí. A ver, me mandó un video, pero no sé si está el nombre del... Este es un video para mis amigos bebedores. Apúrense que se termina lo bueno. A ver, muy importante saber. Te voy a mandar el video, escuchá. Claro, buenísimo entonces, sí. Pero no sé si las marcas de los vinos que tiene, no sé, creo que vamos a salir con el labio paspado nosotros. Porque tiene rutina y todo eso. Muy alta la vara. Sí, bastante. La vara en precio y sabor, digo, a eso me refiero. No, bueno, tiene de toda variedad. Él en su oportunidad traía pura y exclusivamente cervezas artesanales. Mirá. Sí. Era como una cosa exclusiva. Estoy tratando de ubicarme qué negocio quería, no. Bueno, si lo ubica Hernán Parra. Sí. Las historias tenemos con el Hernán, que estuvimos juntos en el colegio militar y todo. Mirá. Sí. Bien. Y ahora es profesor ahí es profesor en un instituto. No me estoy acordando del instituto. ¿Cómo es? ¿Meyer o el ISFB? ¿Cómo? ¿El Meyer, el Instituto Meyer? El Instituto Meyer. Ahí es profesor él. Así es. Le voy a preguntar cómo se llama el negocio y le paso la dirección. Olvídate. Sí. No, decirle Dani me pasó y y empezar a limpiar la parrilla, decirle que pronto vamos a hacer un punto de encuentro ahí. Olvídate. Sí, bueno, Rodrigo, te dejo, te libero y espero que nuevamente después vamos a tener una charla. Se nos acerca varios eventos, a veces se acerca el evento de Doma, el tema de la pesca. Me interesa el tema del kayak. Hacemos un informecito de lo que tiene que ver con lo que va sucediendo en los eventos. Sí, lo que me interesa es, ¿cuándo me dijiste que era la travesía de kayak? La travesía de kayak tengo entendido que estamos ya a los últimos días. Yo te voy a pasar bien, no tengo en este momento acá en el teléfono la información. Ajá. Pero a fin de mes, del mes de noviembre. Sí. ¿Y hay que estar muy preparado para eso, para participar? No, porque no es una carrera, es un paseo, es un disfrute. Ahí no es competir quién va con el kayak más adelante. Ajá. Ahí tenés la participación de piraguas y cosas así. La idea es disfrutar del paisaje, ¿sí? De conocer básicamente lo que es el circuito de isla, hacer noche, campamento. Es una travesía aventura sería. Claro, exactamente, sí, eso sería más o menos. Sí tengo entendido que el costo es de 35.000 pesos. Por supuesto que cubre todo lo que es la parte de la logística y la comida misma, ¿no? A eso me refiero. Así. Acá le estoy pidiendo la dirección al amigo Hernán y me pasó, pero me pasa la dirección en el Google. Ahí le voy a explicar. Hola Hernán, querido amigo, acá estamos con Rodrigo Solís, un amigo de la casa, al aire,
Y justo nos estábamos acordando de que vos podemos hacer un punto de encuentro en tu casa. Yo le comentaba que lo que es bebida ya no nos tenemos que preocupar por el hecho de que vos tenés tu negocio ahí. A ver qué me contesta. Dice. Olvidate. Sí, ahí te paso la dirección, capaz que vos la vas a ubicar. Ya te pasé, bueno, no vas a poder verla ahora, después que cortemos seguramente. Pero Sí. ahí tiene el negocio él. Buenísimo. A ver si me contesta, porque ahí me... Amigo querido, ¿cómo estamos? Calle 10 de junio 313, Barrio Malvinas. Apenas cruzas la vía, de entrada, la rotonda, haces la rotonda y te metes el barrio que está a la izquierda, atrás del supermercado Piloni, ahí a 50 metros. Ahí está, Mirá, pasó me ubico. todos los chivos el amigazo, ¿eh? No, me ubico, sí, pero no estoy, me ubico dónde sería, pero no he conocido el negocio, se ve que hace poco tiempo capaz que lo abrió, ¿no? Sí, por eso te digo, él tenía venta online y ahora, bueno, se pudo acomodar y ya tiene ya pudo abrir la puerta de su negocio, ¿no? Bien. Así que ahora se puede Vamos ir a a buscar tener- personalmente, Ah. así que si Dios quiere, después pasá por ahí y contame cómo es. Dale, buenísimo, entonces. La próxima te venís ahí. Dale, seguro, ¿no? Ahí va a ser el punto de encuentro. Dale. No, Impecable. no le gusta comer, pobrecito, un pedacito de carne asada a él. Bueno, Rodrigo, te mando un abrazo grande Abrazo. y vamos a estar Dale. en comunicación. Dale, abrazo. Saludos a la Abrazos. gente que nos está escuchando. Bueno, pasaba el amigo Rodrigo Salí, en realidad me dijo, llamame urgente porque ya estoy saliendo a hacer unos trámites y empezamos a las 10:30 creo a charlar, ¿no? Bueno, la verdad que se hace cuando la charla es grata y la información es linda, se hace, parece que vuela el tiempo. Esa es la realidad. Son las 12:10, hoy le voy a dejar más tempranito, hay que ir a hacer unos trámites. Un saludo enorme para el amigo Guiro y para Pipi, que ya están en su casa. Me imagino que ya habrán almorzado. Estaban escuchando, ellos están atentos al tema del Festival de Doma en Montecasero. Les vuelvo a recordar, es un festival donde se selecciona los representantes de Corrientes para Jesús María. El festival en Montecasero va a ser totalmente con acceso gratuito. Lo que está prohibido es llevar conservadoras con bebida alcohólica adentro o con cualquier clase de bebida, no solo usted lleva, ¿cómo? Los termolares también, o sea, por más que lleve jugo, no le van a dejar entrar, porque ellos hacen la entrada gratis, pero a su vez tienen su servicio de cantina y de comedor. Vamos a ver si nos organizamos con el amigo, con los amigos ahí de la segunda sección y nos vamos todos para allá. Le dije la otra vez, estaba hablando con Nato Ayala y me dice, sería lindo ir. Así que vamos a... Total, el amigo Diego Riquelme en la camioneta de él entran, a ver, ahí entran 4, en la mía entran otros 4 más, en el auto de Nato otros 4 más, ya somos 12 lo que vamos ahí. Lo que tenemos que designar es un chofer. No, es que ¿sabes? Es que lo que pasa es que todos los que van son fieles. No podemos llevar mujeres en los vehículos. Y son todos casados. Tan peor que Hugo. Y después agarra y me van a echar la culpa a mí de que yo los llevo a la perdición. Imagínense, tengo 11 candidatos que van todos casados. Y después tengo las 11 patronas que me van a dar por la cabeza a mí. Así que quédense tranquilos, vamos a ir, vamos a designar un chofer. Ese chofer por lo general no va a tomar nada. El problema es que los que no toman nada, escuchá, el problema es que de todos ellos, los que no toman, no manejan. Ahí estamos mal, estamos complicados.
El amigo Sánchez recién me mandó un hola, así que debe estar amaneciendo. Hola. Oiga, hoy me dice desde las 4 de la mañana que estoy vacunando, me dice. Me mandó una foto, le voy a mostrar la foto. Salvador Sánchez me manda una foto. Me manda un mensaje a las 7:10 de la mañana y me dice, buen día jefe. Dice, desde las 4 que ando, desde las 4 de la mañana que ando. ¿No? Y me manda una foto ahí que bajó de internet, o sea, unos ganados. Lo que pasa es que a las 4 de la mañana, por la foto que él me muestra y la sombra de la vaca, esa foto se sacó a las 12 del mediodía. Yo soy un hombre campero, yo por la sombra que hace el sol, y más en el cuarto derecho de la vaca, ahí ya le saqué al toque el horario que sacó la foto. Y Sánchez me manda a 7:15 de la mañana. Pero qué bárbaro. Bueno, justo se fue el amigo Huguito, pero acá no sabe lo que me mandó mi amigazo Huiro. Una foto. Yo pensé que era un pescado cuando la vi así. La vi rápido y pensé que era un güey, que terrible tararira, iba así, no. Es un... No llegó a entrar en la cámara, ¿ves? ¡Es una tanga! No es una tanga. Es un puerco, diría Mariano. Bueno, gente, si Dios quiere nos encontramos. Mañana ya es jueves, ¿cómo se fue la semana? Jueves 31. Hoy es Halloween o mañana. Mañana hay que disfrazarse de bruja. Bueno, algunas ya tienen el disfraz puesto hace rato ya. ¿O no, mi amiga Analia? No sé si... Voy a aprovechar a decir porque capaz no me está escuchando ya a esta hora. Se fue a buscar los críos. Bueno, espero que tengan un excelente miércoles. A pesar de que el viernes aumenta la nafta. Empiecen a ahorrar. Andate porque te rajo. Con esa clase de noticias estamos mal, ¿eh? ¿Sabes qué? Andate a la mierda. Eso porque le dije bruja. ¿Sabes qué? Andate a la mierda. Es tan normal eso en los medios hoy en día, ¿no? En YouTube. Sí. No, pero en los medios nacionales también. Bueno, señores, que pasen una excelente tarde. Ya no me da... el aire este me está matando, es súper congestionado. Acá dice, ella es bruja y yo soy el mago. No, por el bastón. El mago de odio. No se le para. Qué atrevido. Un saludo enorme a todos, espero que hayan pasado una hermosa mañana. Recuerden, para los que quieran ir a Montecasero, de lunes a viernes tienen los cruces para ir a conocer la vecina ciudad del Uruguay. Recuerden los horarios de los cruces también, 8:30 a 11, después a 2 de la tarde y 5 de la tarde, ¿no? Así es. Está lindo para ir a hacer un turismo ahí. Igual se puede ir por ruta. El tema es que si uno va por ruta a Peña Unión, no puede cruzar, o sea, bueno, sí puede cruzar. Pero después, como el auto le pone control remoto y vuelve. No, si usted se quiere ir por Bella Unión, hasta Bella Unión por ruta, puede ir por Brasil. Es un lindo paseo también. Y después toma el barco y se cruza a Montecasero. Y se va al bar. Escucha, y de ahí te vas, y mientras esperas que te vengan a buscar, te vas al bar del amigo Parra. ¿Cómo se llamaba? Bar Malvinas. Bueno, ahora vamos a escuchar bien.
Bueno, un saludo enorme para todos. Los voy dejando. Que tengan un excelente miércoles y una muy buena tarde. Un aviso parroquial para mi amigo Capataz Mariano Riquelme. Ya tengo su sombrero, pero le tuve que cambiar de color. Y espero que no se le crezca la cabeza nomás. Acá me están haciendo señas de que parece que hay otra cosa que le crece. Pero no voy a decir. Después se enoja conmigo. Saludo enorme a todos. Porque soy de carne y hueso. Si pudiera despertar y no pensar. Es la hora 12, 13 minutos. Si pudiera Gracias por dejarnos entrar en tu casa. Gracias por llevarnos en tu auto a pasear. Gracias por compartir